Buenas tardes. La labor de la doctora Adela Herrera como geriatra ha sido muy significativa en nuestro país. Hoy, cuando la población de adultos mayores se incrementa día a día, se hace muy necesario conocer el cómo podemos ser felices envejeciendo y además cómo quienes nos acompañan, hijos, nietos y amigos, en ese envejecer pueden tener una actitud más amorosa y comprensiva hacia los y las adultos mayores. En la conferencia Cada vez vivimos más, cómo hacerlo en forma saludable y feliz. Recibamos con un gran aplauso a la doctora Adela Herrera. Muchas gracias. Primero que nada, gracias por estar aquí un día sábado a la tarde. Segundo, gracias a los organizadores del evento por incluir el tema del adulto mayor, un tema tan olvidado, a pesar que somos una sociedad envejecida, ¿cierto? Y que tenemos que prepararnos. Vamos todos para allá y estamos asumiendo un proceso de envejecimiento para el cual nadie nos enseñó qué iba a pasar. Les voy a poner una cifra para que entendamos un poco el problema y de ahí vamos a sacar las conclusiones. Este cuadro es lo que se llama el envejecimiento del envejecimiento. No prende la luz, pero no importa. En verde son los mayores de 60 años, en amarillo los mayores de 80 años. Se pronostica que para el 2025, en verde los mayores de 60 años van a aumentar en un 60% en el mundo. En amarillo los mayores de 80 van a aumentar en un 100% en el mundo. ¿Qué importa eso? Importa mucho, sobre todo en sociedades que no estamos preparadas para envejecer. El número de mayores de 60 años se va a duplicar en el mundo, el de mayores de 80 se va a cuadruplicar y si no estamos preparados ahí vamos a tener la dependencia y la discapacidad. El número mayor en el 2050 habrá más mayores que menores de 14 años. El 80%, y este es un tema importante, el 80% del aumento de la población mayor va a ocurrir en los países en vía de desarrollo, es decir, nosotros, países que siendo pobres hemos tenido que adaptar como hemos podido las medidas sociosanitarias para intentar dar una vejez digna, lo cual no lo hemos logrado. Y no lo hemos logrado, primero, porque yo creo que no había una intención fuerte, y segundo, porque todavía se dice, si ustedes escuchan, Chile es un país en vías de envejecimiento. Todo el mundo lo dice. No es un país en vías de envejecimiento. Chile ya es un país envejecido. La OMS define país envejecido todo país que tiene más de un 10% de adultos mayores dentro de su sociedad. Chile, 17% de adultos mayores. Pero también la OMS dice que todo país que tenga más de un 10% de adultos mayores debiera considerarse país desarrollado. Y ese es el desequilibrio más fuerte que tenemos en nuestro país. Tenemos cifra de envejecimiento país desarrollado y calidad de vida de nuestros viejos de país subdesarrollado. Y ese desequilibrio, si no lo rompemos rápidamente, vamos a tener una sociedad en crisis en poco tiempo más. Cuando yo les decía, los mayores de 80 se cuadruplicará, la pérdida de autonomía va de la mano con los mayores de 80. Va a aumentar también 4 veces. Y los cambios demográficos obviamente traen nuevas enfermedades. Pasamos del siglo pasado a las enfermedades infectocontagiosas, a este siglo a las enfermedades crónicas discapacitantes. Pero hay una enfermedad infectocontagiosa, y se lo voy a decir al tiro porque mañana lo vamos a revisar ese tema, que no se ha tomado en cuenta, que no se incluye al adulto mayor en ninguna campaña de prevención. En el grupo donde más ha aumentado el SIDA, los mayores de 65 años en todo el mundo. Más del 50% de casos de SIDA están los mayores de 65 años y no se les advierte y no se toma en cuenta en ninguna campaña de prevención. Ese es un tema importantísimo. O sea, los problemas nuevos no solo son enfermedades crónicas discapacitantes, también tenemos enfermedades infectocontagiosas que no le estamos hincando el diente. Este gráfico me llamó mucho la atención porque esperanza había al nacer en países seleccionados, esto salió hace poco. Chile está debajo de Canadá, Nueva Zelanda, Reino Unido, Alemania, Finlandia, después Chile, sobre Dinamarca, sobre Estados Unidos y Cuba y Uruguay, cuando Uruguay y Cuba ocupaban el primero y segundo lugar en envejecimiento en Latinoamérica. Y mucho más arriba que Argentina. En este momento Chile es el país más envejecido de Latinoamérica y vamos a hacerlo más aún. ¿Y por qué ha pasado esto? Esto es nuestra realidad. En la década del 70,
El doctor Monkever, con su programa de nutrición y mejoría de la calidad de vida de los recién nacidos, logró que disminuyera la natalidad y mortalidad y aumentara la esperanza de vida al nacer. Y eso hace que en verde mujeres y en amarillo hombres, la esperanza de vida al nacer ha aumentado drásticamente. A principios del siglo XIX, del siglo XX, a principios del siglo XX, en el 1900, la expectativa de vida del adulto mayor en Chile, del que nacía en Chile, era de llegar a los 45, 48 años. Ya en el siglo XXI estamos alrededor de 85 años para la mujer y 80 años para el hombre. Siempre en verde la mujer con mayor expectativa de vida que el hombre. Y hemos llegado también a otro tema que tampoco nos hemos dado cuenta. Si ustedes se fijan, ¿saben lo que significa una pirámide poblacional? La base y el vértice. La base son los recién nacidos, los preescolares, los escolares, edad media en la mitad de la pirámide y envejecidos en la punta de la pirámide, ¿cierto? Hasta el 82 todavía podemos ir a una pirámide, ya el 92 se estanca la base y el 2025 para Chile se programa una rectangularización de la pirámide poblacional en verde a expensas de la edad media y de la mujer mayor fundamentalmente. Vamos a vivir mucho más, con más expectativa de vida, pero vamos a asistir, si no nos preparamos, a la feminización de la vejez, la pobreza, la discapacidad y la soledad. Y eso es un tema también fuerte, y que mañana cuando hablemos un poquitito de sexualidad, se van a dar cuenta que por qué es importante vivir en pareja. Y fíjense que necesitamos que pasaran 100 años, o sea, un siglo, para que la expectativa de vida de la mujer, la esperanza de vida de la mujer, aumentara en 50 años. De 33 años en el 1910 a 82 años en el 2010. Somos campeonas. Ya les decía, los cambios demográficos van a traer problemas. No sabemos quizás cuántas otras enfermedades vamos a tener. Están apareciendo enfermedades que incluso habíamos erradicado. Yo he visto en la consulta este año 2 casos de sífilis terciaria que llegaron como una demencia, tuberculosis que la teníamos erradicada en la gente mayor por malnutrición. Así que cuidémonos. ¿Qué es lo que dice la OMS? Que la atención y el cuidado comiencen en atención primaria. Pero vamos a ver las características de nuestra atención primaria, nuestros adultos mayores. Bueno, esa cifra, ¿por qué no puse el último censo? Porque este es el único que está corregido, el 2012, en que en ese momento 15% de adultos mayores en Chile, este es el censo corregido, pero las cifras actuales están aproximadamente entre un 17 y un 18% de adultos mayores en Chile, cifras que estaban calculadas para el 2025. ¿Ya? Pero importante es esto, en el año 90, 1/3 de la población era menor de 15 años, en el 2002 un cuarto de la población, en el 2010 1/5 de la población es menor de 15 años. Es decir, hemos mantenido la población total en Chile a expensas del adulto mayor con menos nacimiento. Eso lleva a que el índice de vejez en 50 años y luego en 20 años más se duplicó. Del 2000 al 2020 se calcula que el índice de vejez va a pasar de 20 a un 40. ¿Qué es el índice de vejez? Número de adultos mayores en relación a menores de 15 años. Pero ¿qué vemos? La nueva proyección, ese gráfico se había hecho hace un tiempo. Ya en el año 2000, el índice de vejez era 46 adultos mayores por cada 100 niños y ya para el 2050 se calcula 170 por cada 100 niños menores de 15 años. ¿A qué nos lleva esto? A que el índice de dependencia va a ser sobre un 50%. ¿Qué es el índice de dependencia? Población mayores de 60 años y menores de 15 que dependen de la población activa, o sea, de la población entre 16 y 59 años. Más de la mitad del país va a ser dependiente de una población cada vez menos solidaria. ¿Ya? Pocos niños, muchos viejos en el buen sentido de la palabra. Yo les digo a mis pacientes, ¿cómo les gusta que le diga? ¿Adulto mayor? No, muy estereotipado. ¿Tercera edad? No, porque parece edad de tercera. Mis viejos, mis viejitos, así les gusta.
¿Ya? Ese grupo activo laboralmente, no le podemos pedir mucho más tampoco. Hay mucha cesantía, hay sueldos bajos, no le corresponde a los hijos hacerse cargo de todos los gastos de los padres. Esto es una corresponsabilidad del Estado con la familia. Lo único que le podemos exigir a los hijos, amor, compañía, comprensión y cariño. El resto, por algo, nuestros viejos nos han dado la sociedad en que vivimos. Se merecen una jubilación digna. Pero una jubilación en este momento que yo no entiendo cómo le alcanza para el pan para el mes. Es un tema que a mí me saca roncha, porque esto lo estamos diciendo hace mucho tiempo. Yo tuve la bendición, sí, una bendición, pero además una responsabilidad. Yo hice la primera beca de geriatría que se hace en Chile. Estamos hablando recién en el año 2000. Antes los que hacían geriatría o habían hecho cursos afuera, o estadía, o autoformación. Beca formal de la Universidad de Chile recién en el 2000. Entonces me siento con esta responsabilidad de pelear, pero no pelear por ustedes, sino que pelear con ustedes. Porque cuando yo digo, si los viejos no están bien, eso crees tú, Elita, mira, ¿y cuál es que ellos alegan? Tenemos que cambiar la mirada. Fíjense que en el censo, el 2002, o sea, hace 16 años, habían cerca de 1.200 personas mayores de 100 años en Chile. Hace un mes operamos a un señor, que yo entré a pabellón con él, porque estábamos asustados, 104 años, fractura de cadera, tercer día caminando en su casa. Sin delirio, por cirugía, sin nada, 104 años. Y ahora que me vine, dejé una paciente recién operada de 101 años, perfecto también. Eso es lo que estamos viendo. La jefatura de hogar. En los menores de 60 años, el 80% de jefe de hogar son los hombres. A medida que envejecemos, 39.6%, casi el 40% de las mujeres sobre los 60 años adquieren la jefatura de hogar, con menos recursos económicos, con más enfermedades crónicas y muchas veces solas. Solas en el sentido de que no tienen pareja. Y si ustedes se fijan en el grupo de los mayores de 60 años en general, de un 30% la jefatura de la mujer hasta los 65 sube a un 45% sobre los 76. Responsabilidad grandota. Este es un tema importante. ¿Cuántos de nuestros adultos mayores viven en pareja? ¿Por qué es importante? Porque vivir solo tiene un riesgo de muerte y mortalidad sobre un 40% que el que vive acompañado. ¿Ya? Y no estamos hablando de casados, vivir en pareja. El 42% de nuestros adultos mayores en Chile vive solo, que no es menor la cifra. Y fundamentalmente la mujer. El hombre, una condición de casado en un 30%, de viuda a la mujer en un 20%. Es un tema importante, un 42% vivir solo pasa la cuenta. Y esta diapositiva se las puse porque a mí me llamó la atención. Cuando antes de revisar esta diapositiva yo decía, nuestros viejos viven muy solos. Pero miren la cifra, si sumamos de 3 y más personas en una casa de un viejo, el 63% de nuestros adultos mayores viven en hogares de más de 3 personas. ¿Y de qué se quejan los viejos entonces? ¿De qué soledad me hablan? Cuando yo les pregunto a ellos, y por eso quise poner esto, ¿qué pasa? Sí, doctora, nos vivimos solos, pero estamos en el último rincón de la casa, nadie nos saluda cuando llega, nadie se despide de nosotros cuando se va, no nos integran a la mesa de la comida, nos llevan el plato de comida a la pieza. Nuestros viejos no viven solos, viven en soledad. Eso es más fuerte, prefiero vivir solo que no tenga nada alrededor, que sentir que hay gente alrededor y no me toman en cuenta. Y este otro tema que tiene que ver con la salud pública, por eso yo les dije, vamos a tocar algunos temas de salud pública. El alfabetismo. Menos de un 4% de la población general en Chile es analfabeta. Entre un 13 y un 15% de los adultos mayores son analfabetos. Y los analfabetos mayoritariamente, ¿dónde se atienden? Salud pública, ¿cierto? Donde les dan con suerte 15 minutos, que a veces no alcanzan ni siquiera a preguntarles si sabe leer o escribir y les entregamos una receta con nuestra letra maravillosa y no sabemos si entendió, quién le va a leer la receta, que si yo le digo tiene hipertensión, tiene que tomarse este medicamento, se le acabó la cajita y creyó que se mejoró y llega en un mes más en silla de ruedas, porque no tuve tiempo de educarlo lo que era la hipertensión.
o de repente la infección urinaria se la tratan por 3 meses cuando era 7 días. Yo en la consulta privada tengo 5 pacientes analfabetos y les pido que compren la cajita y les hago, por ejemplo, si tienen que tomarse 2 en el día y 1 en la noche, 2 sol y 1 luna. Pero para eso hay que tener tiempo. Yo me demoro casi más de 1 hora a veces por cada paciente. La atención primaria no se puede. Y no es porque el médico esté desnaturalizado ni se ha puesto frío. Es porque es lo que nos piden débito horas por paciente. Si no ves esa cantidad de pacientes, no sirve si trae un médico extranjero. Y es un tema también importante. Y para más yapa, nuestros viejos les da vergüenza de decir que no saben leer ni escribir. ¿Cómo no le dijo al doctor? ¿Qué va a pensar de mí? En relación a la ocupación, el hombre después de los 60 años se mantiene en un 57% inactivo y la mujer en un 88% inactiva en relación a actividad remunerada, ¿ya? Pero miren, quehaceres del hogar, la mitad de las mujeres, jubilados pensionados, 72% de los hombres, solo el 39% de las mujeres. Cuando yo les decía que a medida que envejecemos adquirimos más responsabilidades, con menos recursos y con más enfermedades crónicas, la mujer adquiere estas responsabilidades teniendo menos pensiones, trabajando más y en una situación de comparación con el hombre mayor en mucho más deficiencia. Porque se dedicó o abandonó su trabajo, su oficio, para cuidar a los enfermos de la familia, para cuidar a los hijos, para que el hombre pudiera trabajar. Este es un tema fuerte. Nuestros viejos dependen sobre un 70% en el sistema público de pensiones y sobre un 80% en el sistema público de salud. ¿Ustedes creen, si para el 2025 se calcula que vamos a ser un 25% de adultos mayores, si con un 17% el Estado no se le ha podido, creen que con un 25% este Estado va a poder darnos una salud y una pensión justa para nuestros viejos? De ninguna manera. Yo la única esperanza que tengo es que con esto que nosotros estamos hablando permanentemente se despierte la sensibilidad social y despertemos también los deberes y los derechos de los viejos. Y yo estoy segura que para el 2025 vamos a estar tirando tomate frente a la moneda, pero no nos vamos a quedar pasivos como se han quedado nuestros actuales viejos. Vamos a pelear por nuestros deberes y por nuestros derechos. Y eso va a ser importante, pero para eso hay que empoderarlo, educarlo en el tema. Y por eso que quise ponerle esta diapositiva. No es lo mismo ver las cifras que analizarlas cuando uno lo vive a diario con los pacientes. ¿De qué se enferman nuestros viejos? Ahora, para nadie es ninguna novedad que a medida que envejecemos morimos más de 100 personas que mueren en Chile, 70 son adultos mayores. ¿Pero de qué se mueren? Enfermedad del aparato circulatorio, cáncer y tumores y respiratorio, las 3 primeras causas. ¿De qué se mueren los viejos en los países desarrollados? De lo mismo en el mismo orden. Y si miramos las 3 primeras causas de mortalidad de los adultos mayores, las 3 primeras causas son causas que podríamos haber revertido educando, dependen de hábitos de vida saludables. Enfermedad cardiovascular, muchos de los cánceres, la enfermedad respiratoria. Y eso es porque estamos fallando en educación, estamos fallando en prevención, estamos llegando a la enfermedad. El Ministerio de Salud, no debería llamarse Ministerio de Salud, debería llamarse Ministerio de la Enfermedad. No estamos haciendo prevención. Si miramos por causa, el anterior vimos causas generales, miramos causas unitarias, nuevamente cardiovascular en primer lugar, respiratorio y tumores. Los hombres se mueren más que las mujeres, pero conservan el mismo orden, ¿ya? Las primeras causas son las mismas. Pero esta diapositiva me llamó más la atención. El ABPP significa años de vida perdido por muerte prematura. ¿De qué se mueren en Chile ante la expectativa de vida máxima programada para los viejos? Nuevamente la cardiovascular ocupa los primeros lugares, tumores segundo y tercer lugar, pero miren, causa de muerte prematura en el hombre, cirrosis biliar hepática y quinta causa en la mujer. Sorpresa, ¿verdad? ¿Por qué creen ustedes que pasa esto? El consumo de alcohol. ¿Y por qué el consumo de alcohol?
Porque mientras más tomo, menos me envejezco, porque es buen antioxidante. Porque el hígado de los viejos es más sensible al efecto del alcohol. Porque el hígado más alcohol, más polifarmacia, se daña más. Y si yo le dijera que cuando hice la encuesta en mis pacientes bebedoras, sobre todo mujeres bebedoras, yo les voy a decir, yo hago la clase de, yo hago consulta privada en la clínica Las Condes, súper pirula. Uno dice era tener un nivel sociosanitario y sociocultural más alto. En esas mujeres yo hice la encuesta. Cuando una de ellas me dijo, cuando le pregunté, ¿a qué horas bebe más? Cuando comienza el ocaso, doctora, cuando se empieza a oscurecer. Porque el temor a la soledad, prefieren quedarse dormidas bajo el efecto de alcohol y cambian las calorías del alcohol por la comida. Entonces, claro, el hígado de la mujer mayor, más que del hombre, es más sensible a los efectos del alcohol. Entonces, la pregunta nuevamente, ¿qué estamos haciendo con nuestros viejos? ¿Qué estamos haciendo como sociedad con nuestros viejos? Eso va de la mano cuando yo le decía, el 40% de nuestros viejos viven en hogares de más de 3 personas, pero viven en soledad. Y en relación a patología psiquiátrica, en rojo los adultos mayores tienen trastorno afectivo, tienen trastorno ansioso, pero tienen más deterioro orgánico cerebral, obviamente por la edad, ¿cierto? Pero muchas veces estos trastornos ansiosos, esas cifras yo creo que están minimizadas. Nuestros viejos somatizan las depresiones y las ansiedades. Y no las buscamos, no hay tiempo. Obviamente el deterioro cognitivo aumenta a medida que aumenta la edad. Sobre los 80 años tenemos un 40% de deterioro cognitivo. Es otra cosa, ya. Tratemos de no usar demencia o Alzheimer. En los países desarrollados se habla de deterioro cognitivo leve, moderado y severo, que corresponde más o menos a la etapa del Alzheimer. ¿Por qué? Los tratamientos son los mismos. Y segundo, decirle a un paciente que todavía capta algo, usted tiene enfermedad de Alzheimer, lo estereotipa y le pone la cruz. Cuando uno habla de deterioro cognitivo, si bien es cierto es lo mismo, pero el paciente lo recibe menos apagadito, con menos presión, ¿cierto? Y para la familia también es menos fuerte. Y de repente dice, pero dígame, doctora, ¿es Alzheimer o no es Alzheimer? El diagnóstico de certeza anatomopatológico, la autopsia. Ahí está el diagnóstico de certeza. ¿Y para qué le quiere poner apellido si el tratamiento es lo mismo para todos? Tratamiento entre comillas, porque lo que hacemos es prolongar la etapa de autovalencia. No tenemos tratamiento definitivo. Existen ya estudios donde podemos, si usted tuvo su mamá con Alzheimer y me dice, doctora, yo quiero saber si tengo genes, porque se han descubierto 5 genes que tienen que ver con la enfermedad de Alzheimer. Quiero saber si voy a tener Alzheimer. Sí, tenemos el estudio, en la clínica lo tenemos, no es barato. A ver, y si se lo hago y le demuestro que tiene, ¿qué le ofrezco? Va a andar como loro en el alambre y no le puedo ofrecer nada. ¿Por qué mejor no tenemos hábitos de vida saludables? Nos preocupamos más porque el estrés psicológico es una de las primeras causas de deterioro cognitivo. ¿De acuerdo? Lamentablemente uno no puede dar una receta que diga prohibido ponerse nervioso, pero tenemos que aprender a manejar el estrés. En relación a la parte nutricional, nosotros participamos en el Hospital Clínico de la Chile en este estudio para el programa PACAN, Programa de Alimentación Complementaria del Adulto Mayor. Estas papillitas que se dan, estos purés, ¿cierto?, para el adulto mayor. Y sorpresa, fíjense que un cuarto de los pacientes estaban con sobrepeso, y un quinto tenían obesidad. Entonces, ¿de qué desnutrición hablan nuestros viejos? No es que estén desnutridos en peso, están desnutridos en proteínas y en vitaminas. Nuestros viejos se alimentan de sopa y pan. ¿Por qué no les enseñamos que un platito de sopa con un huevito es mucho más nutritivo? Que la proteína que más se pierde con los años es la albúmina y que la clara de huevo es lo que tiene, es pura albúmina. Y no hay ninguna casa que nos falte un huevito donde no haya una gallina. Entonces, esa sopita de la noche, en vez de ponerle tanto fideo, pongámosle un huevito y la clara de otro. Y mejoramos. Y no es para lucirme la musculatura en el verano, para estar digno, porque perdemos musculatura y nos caemos. ¿Y esos alimentos que dan en los consultorios? Ayudan mucho. Eso está muy bien complementado. Lo que pasa es que después de un mes ya les aburre el saborcito. Hay que enseñarles, entonces que tenemos que enseñarles a cocinarlos distintos, sin que se echen a perder. Este tema es súper importante. ¿Cuántas veces consulta al año las personas en Chile en atención primaria? Los menores de 19 años consultan 7 veces,
los menores 60 5 veces y los mayores 60 casi 13 veces al año. Cuando hicimos la encuesta con mi alumno de medicina en el J. Aguirre, revisamos fichas de los pacientes que más consultaban, la sorpresa fue que siempre consultan por lo mismo. ¿Cuál es la conclusión? No le estamos dando respuesta a sus necesidades y encarecemos la salud, porque no les damos el tiempo que se necesita. Y mientras no les damos el tiempo que se necesita, nuestros pacientes se van a seguir enfermando. Y si lo miramos más lógicamente, van a ser más carga para el Estado. Entonces, que el Estado le dé más tiempo al médico. Si el paciente se discapacita, va a ser una carga para el Estado. Si yo llego a tiempo, no va a ser carga para el Estado. Pero yo no entiendo cómo no se dan cuenta de estas cifras. Y fíjense que esta fue una encuesta que hicimos en el área sur con un salubrista. Los indicadores de autonomía. El 67% de los adultos mayores en la comunidad se sienten sanos. Solo un tercio está frágil, es decir, que necesita una ayuda para el bastón o que le apoyen para ponerse de pie. Solo un 3% está postrado en la comunidad. Por tanto, tenemos harto que hacer con nuestros viejos. Necesitamos que el equipo multidisciplinario de salud del adulto mayor trabaje en el tema del envejecimiento. Necesitamos kinesiólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionales. Solo no lo vamos a poder hacer. Cuando le mostré la diapositiva de qué se enferman los viejos en Chile y en el mundo, cardiovascular primero, cáncer segundo, respiratorio tercero. En esa encuesta de la comunidad le preguntamos a nuestros viejos cuáles eran sus principales problemas. Dijeron que económico y salud. De los encuestados, el 72% dijeron que tenían problemas de salud. Y cuando les preguntamos cuáles eran sus problemas de salud, ninguno dijo cardiovascular, cáncer y respiratorio. Los problemas de salud son disminución de la visión, disminución de la audición, falta de piezas dentarias en 2/3 de los pacientes y problemas de los pies. Me gustaría que levantaran la mano a quién de ustedes le sacan los zapatos cuando los atienden en la consulta y le revisan los pies. Un tercio de los pacientes tienen problemas en los pies. Muchas veces esos pacientes, en vez de haber ido al pedículo, terminan en el traumatólogo con fractura de cadera. El juanetito, en un zapato mal ajustado, en una superficie irregular, piso mal, me duele el juanetito, el ojo gallo que le dice, pierdo el equilibrio, por el equilibrio ya está alterado por la edad, el dolor me hace perder el equilibrio, me caigo y me fracturo la cadera, porque mis huesitos están desmineralizados. Entonces, si yo le he sacado los zapatos a esa persona, me habría dado cuenta que tiene problemas en los pies, lo habría mandado al ortopedista al pedículo, o le habría puesto unas plantillitas de silicona, ¿cierto? Pero eso no se hace porque no hay tiempo. Pero en las consultas particulares tampoco hay tiempo. O sea, lamentablemente. Tú vas a una consulta particular y nunca te revisan nada. Más específicamente, si yo voy con dolor de estómago, te examinan el estómago y nada. Sí, uno de los problemas que hemos caído, y eso lo vamos a tocar más adelante, es el problema de la superespecialidad, que es una de las cosas que yo he peleado mucho. Nos hemos transformado en médicos de órganos, de presas, y no de organismos, y ni siquiera organismos biológicos, de organismos biográficos, de un ser humano con una historia de vida, que puede ser 40, 80 o 100 años. Y que a veces ese problema emotivo o espiritual le molesta más que el dolor de la espalda. O el dolor de la espalda es el problema espiritual que no ha sido capaz de exteriorizar. Si digo, esto es un tema fuerte. Y ahí está lo que llamamos el iceberg de las enfermedades desconocidas. Solo diagnosticamos lo que el paciente nos dice y queda una parte desconocida, y esa parte desconocida es lo que nos lleva a la discapacidad. Yo les voy a mostrar aquí. Lo que se diagnostica es lo que está sobre la raya, ¿cierto? Lo que no se diagnostica es lo que está debajo de la curva. Aparato urinario, en azul, se diagnostica un 10%, queda casi un 35% sin diagnosticar. Es re fácil hacer el diagnóstico de incontinencia urinaria cuando el paciente llega con pañales. Pero si yo le pregunto, cuando usted tose, estornuda o toma un bolso de supermercado, ¿se le escapan algunas gotitas? Ahí está el diagnóstico y ahí se hace prevención. Pero si no me doy el tiempo de preguntar eso, no voy a hacer diagnóstico. Aparato locomotor, se diagnostica lo que está en verde se deja diagnosticar. Miren el problema en los pies en fucsia, se diagnostica cerca de un 12%
y casi un 70% no se diagnostica. Y es una gran causa de discapacidad de nuestros viejos. Y es tan simple, y suma y sigue. Esto es el iceberg de discapacidades y el comienzo de la cascada de deterioro y discapacidad. Y el otro tema, hace la semana pasada, por aquí cerquita, abuso y maltrato, ¿cierto? En Coronel. Esa viejita que llega a urgencia, con moretones en distintas partes del cuerpo, con moretones en distintos colores, a medida que pasa el moretón va pasando por todos los colores del arco iris. No es que se cayó recién, es porque ella está siendo sometida a maltrato. Siempre tenemos que pensar que el cuidador es un falso ángel. Cuidador, llámese el cuidador oficial, el hijo, el sobrino, la comadre, la vecina, porque están cansados, porque tienen problemas psicológicos, porque tienen problemas económicos, por lo que sea. Yo le llamo el falso ángel, el que mientras está en la consulta, sí, la señora María es buena onda, y la viejita está ahí, como que le pedimos que el cuidador salga, y le digo, ¿y por qué no me cuenta? ¿Cómo le voy a decir, doctora, que mi hijo, el que me maltrata, si tengo que volver a la casa de mi hijo después? No tenemos la UTI de los adultos mayores frente a una urgencia social, como el Sename, que mal lo hace malito, pero algo tenemos, ¿cierto? No tenemos lugar donde llevar a nuestros viejos maltratados. Entonces, ¿quiénes son las que corren más riesgo? Nuestras mujeres mayores. Sobre todo la que vive solita, la que tiene algún grado de deterioro cognitivo, la que ha tenido un problema de salud reciente, que está media discapacitada, que está recién empezando a caminar, la que depende físicamente de alguna actividad básica en la vida diaria del cuidador y cuando hay una historia de violencia familiar previa. Y el abuso no solo es físico en el sentido del golpe. Yo tengo pacientes mayores maltratadas y abusadas sexualmente por hijos alcohólicos y por nietos con deterioro cognitivo. Y no es infrecuente. Hay que poner ojo. Es una urgencia social, obviamente, pero tampoco lo tenemos tratado. Entonces, si quisiéramos hacer con esta cifra un diagnóstico de nuestra población adulta mayor, diríamos que existe una democratización de la vejez en Chile. Es decir, cada vez más chilenos pueden llegar a viejos, ¿cierto? Pero la calidad de vida empeora a medida que envejecemos. ¿Cuál es el desafío? Primero, decir que Chile ya es un país envejecido, no que estamos en vía de envejecimiento, porque solo así vamos a poder adoptar medidas que sean justas y equitativas para nuestros viejos. En caso contrario, no, y lo vamos a seguir chuteando hacia adelante. ¿Y por qué está pasando eso? Porque no estamos llegando a la prevención, estamos llegando a la enfermedad, a la discapacidad, a la cronicidad. Porque lamentablemente todavía en las escuelas que tienen que ver con la salud, y esta es una pelea que lo hemos dado con varios rectores, todavía se sigue enseñando que nuestro fin último es curar. Con la prolongación de la vida, las menos de las veces vamos a curar. Pero todavía nos enseña en la Escuela de Medicina a asistir, a escuchar, a acompañar, a educar, a acompañar incluso en el duelo. Si se nos dice que nuestro fin último es curar y no lo logramos, nos vamos a sentir profesionales frustrados. Entonces, ¿caemos en qué? En el encarnizamiento terapéutico. ¿A qué me refiero? Lo conecto al respirador, lo alimento por sonda, que orine por sonda, porque si se me muere, soy médico de mala calidad. Porque nuestro fin último se nos enseñó que era curar. Y para Mayapa se nos enseña que somos protagónicos, que no necesitamos la ayuda de nadie. En geriatría el trabajo es multidisciplinario, el trabajo tiene que ser en equipo, o si no, no vamos a lograr nunca nada. Si un paciente mayor llega comprometido con conciencia, urgencia, rápidamente a rayo, escáner de cerebro va a descartar el tumor. ¿A quién se le ocurre preguntar a la familia o tomarle una muestra de orina o medirle la glicemia? A lo mejor ese viejito se tomó el hipoglicemiante y tenía algún grado de deterioro cognitivo, se le olvidó tomar desayuno y está con una hipoglicemia que se salva solo con un hemoglucotés. La mujer mayor, la infección urinaria se manifiesta con deterioro de la memoria, compromiso de conciencia muchas veces. Una muestra de orina y tenemos el diagnóstico. Entonces el viejito despierta, hospitalizado, con escáner, le dice que estamos estudiando un probable tumor, se nos infarta. Encarecemos por las tecnologías, porque sobre todo, no quiero hablar de otras escuelas, pero todo es tecnologizado.
Escáner para todo, resonancia para todo, exámenes para todo. Se nos olvida hacer historia clínica, examinar. Más aún, nadie quiere ser geriatra, o muy pocos quieren ser geriatra. ¿Por qué? 7 años de medicina, después 3 años de medicina interna, después 3 años de geriatría. ¿Estamos en? 6, 7, 13 años. Y después, yo hice el diplomado de bioética, el de sexualidad, el dolor y paliativo, ya le estoy haciendo uno de longevidad, no para. Pero además la medicina interna es más difícil. Y si lo quieres hacer bien, tienes que pensar que tienes que estar por lo menos 1 hora con tu paciente. Acá en la clínica Las Condes pagamos arriendo por hora la consulta, y mientras el del lado ve 3, yo veo 1. Como me dijo el director otro día, pero Adelita no te cunde, pero el problema es mío. Po. Yo le pago arriendo igual a usted, así que no se preocupe. Los chiquillos quieren especialidades que te involucres poco con el paciente, rápidamente lucrativa y ojalá respuestas rápidas. Y eso no lo va a lograr con los viejos. Tenemos mala cobertura de salud para nuestros viejos y además aquí hay muchos mayores. ¿A cuántos de ustedes lo visitan sus nietos una vez a la semana o los hijos? 1, 2, 3, 4, 5. 5 de como 50, ¿cierto? Hablamos de que este problema de los viejos en nuestra sociedad es por crisis intergeneracional. Podemos hablar de crisis y en este salón de 50 prox, solo 5 ven a sus nietos una vez a la semana. Esto no se llama crisis, se llama desconocimiento intergeneracional. Mientras no tengamos un diálogo constante, permanente y transparente entre generaciones, no vamos a despertar el cariño por los viejos. Tenemos que tener convivencia, tenemos que educarlos a todos. Que ocurra. Estamos invocando las almas superiores. Tenemos que hacer ese trabajo, ¿cierto? Cuando uno le pregunta a nuestros viejos, ¿qué significa para usted ser viejo? No te dice la definición que sale en todos los libros. Pucha, doctora, es re triste, po. La última etapa en la vida, después de la vejez solo viene la muerte. Y para más yapa es el periodo de los cambios. Cambios fisiológicos, o sea, dados por el proceso natural de envejecimiento, cambios patológicos dados por las enfermedades y cirugías que hemos acarreado, y cambios socioambientales. No es lo mismo envejecer en Concepción que en Santiago o en el campo, ¿cierto? Depende del estrés que tengamos. Es el periodo de las pérdidas. ¿De qué? ¿De la chequera, del lápiz, de los lentes? No, de los amigos, de los hijos, de la pareja, pérdida del poder adquisitivo, pérdida laboral, por lo tanto dejan de ser importantes, eran importantes solo porque ocupaban una función. Y frente a esas pérdidas, ¿qué aparecen? Los temores a la soledad, a la dependencia, a la discapacidad, a la demencia. Y por qué no decir temor a la muerte, sobre todo cuando tenemos cosas pendientes. ¿Y quién les enseña esto? Cuando yo estaba en el colegio, 12 años, 11 años me decían que venía después la pubertad, que cambiaba el cuerpo, que salían pelitos por distintas partes, que había atracción por el sexo opuesto. ¿Quién le enseña al viejo si lo que está viviendo es normal o anormal? Nadie. Entonces, muchas veces, si estoy viejo, es normal que me duela todo, es normal que me caiga, es normal que me cueste tragar, es normal que esté sordo. No, todo tiene arreglo. Y eso ocurre porque la vitalidad, que es máxima alrededor de los 30 años, va declinando lentamente y hace crisis alrededor de los 80 años con el umbral de reserva. Ejemplo simple, si tengo 30 años y me invitan a un carrete el fin de semana, voy media molida, el día lunes me levanto media, pero voy. Si hago una gripe a los 80, una semana antes me empiezo a sentir mal, incluso a veces con un poquitito de pérdida de memoria, más somnoliento. Hago la gripe, me complico con neumonía, necesito oxígeno, muchas veces hospitalizar, kinesiólogo y recién como la tercera semana me siento bien. Esa es la vitalidad, la capacidad de ponerme de pie nuevamente, que no es solo frente a la enfermedad, frente a la muerte de la pareja, frente al cambio de domicilio, frente a la enfermedad aguda, frente a la hospitalización. Esos estresores que son tan importantes en el adulto mayor dejan en evidencia
que la vitalidad, la capacidad de ponerse a pie de nuevo está disminuida. Entonces, en general, disminución del tiempo de reacción, disminución de la capacidad de trabajo, nos demoramos más en recuperarnos, ¿cierto? Y menor resistencia a todo lo que sea un estrés agudo. Y esto es lo que hablábamos antes, nos hemos transformado en médicos de presas, de órganos. Se dice que la geriatría es cuádruple dinámica, como si fuera la única especialidad que ve al paciente entero. O sea, cuando yo voy al cardiólogo no es mi corazoncito que entra caminando. Y cuando voy al nefrólogo no son los dos riñoncitos que entran de la mano. Es un ser humano con riñones, con corazón. En la geriatría importa el área clínica, la enfermedad, el órgano que está enfermo, ¿cierto? La funcionalidad, si soy capaz de moverme o no, si soy autovalente, qué recursos tengo en la sociedad, tengo familia, tengo amigos, tengo una comunidad que me apoya y cómo estoy mentalmente, que no solo es la demencia, ansiedad, depresión, angustia. Esas 4 áreas, y por eso es que se hace tan larga la entrevista, porque uno tiene que hacer diagnóstico en las 4 áreas. Y la salud integral significa abordar esas 4 áreas a cualquier edad. ¿Qué es salud integral? Un fuerte sentido de la libertad individual, es decir, mantener la autonomía, combinado con la felicidad personal y ojalá sobrevivir autónomo hasta el último día. Eso es salud integral. Que cada día signifique algo nuevo para mí. Y ser responsable con mi atención médica. Eso se llama autocuidado. La responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros, sabiendo que vivimos en un país de una expectativa larga, de hacernos nuestros controles preventivos de salud. Ese es el autocuidado. Si uno quisiera ver cuáles son las condiciones de salud de un adulto mayor, puede estar sano, con una enfermedad crónica, con una discapacidad o la muerte, ¿cierto? De la salud de la condición crónica podemos ir y volver, de la discapacidad igual, de la condición crónica a la discapacidad también, si llegáramos a tiempo podemos devolvernos. El único punto que no nos vamos a devolver jamás es de la muerte. Evitemos llegar a la condición crónica de la discapacidad siendo responsables con nuestro autocuidado. Se dice que debiéramos hacer educación sanitaria en autocuidado y en hábitos de vida saludables. Eso es lo que se recomienda en geriatría, son las recomendaciones universales, que eso lo van a encontrar en todas las, que pueden meterse en la página web, pero para que sepan que existe un listado de exámenes que deben hacerse los adultos mayores, el control ojalá de presión permanente, la glicemia permanente, el colesterol permanente. Dentro de los hábitos de vida saludable, actividad física, yo no les estoy contando ni una novedad, chiquillos, pero al final les voy a dar una receta que es más importante. La alimentación, la supresión de los hábitos tóxicos y la sexualidad. Si nosotros mantuviéramos todo esto, no tendríamos las 3 primeras causas de morbi-mortalidad que tenemos igual que en todo el mundo, pero para eso necesitamos educación. Todos saben las ventajas de la actividad física, ¿cierto? Sobre todo en la memoria. ¿Por qué? El mantenerme en movimiento me irriga el cerebro, pero no solo porque llega más oxígeno al cerebro, porque cada vez que yo hago un ejercicio lo tengo que elaborar y lo elaboro con el lóbulo frontal. Por lo tanto, llega más oxígeno, pero hago un trabajo mental. Y eso es súper importante. Esto es lo mismo que ver la tele o leer. Cuando yo veo la tele me dan todo elaboradito. Cuando yo leo me imagino la situación. Y ahí trabajo mi cerebro. Esto es lo mismo en la actividad física. Por eso es que le pedimos a los kinesiólogos que les estén cambiando los ejercicios por lo menos cada 2 semanas, para que elaboren su ejercicio, los trabajen. Bueno, esto también ustedes lo conocen todos, ¿verdad? Los beneficios de la actividad física son los que se ponen para que sepan que lo que nosotros esperamos de esto es la autovalencia, la autonomía y mejorar calidad de vida a través de la actividad física. La mejor receta, mantenerse en movimiento. Se dice que si nosotros camináramos 20, 30 minutos todos los días, es que 20 minutos no soy capaz, me canso. Bueno, 10 minutos en la mañana y 10 minutos en la tarde. De a poquitito va a ir aumentando la capacidad. O vaya de 5, 5 y 5 hasta que se vaya adaptando. Es que me muevo todo el día en la casa. Sí, pero de la pieza al baño se demora 2 segundos, no son 20 minutos. Y caminando, como me decía un profe español, a un pasito como si fuera apuradito al baño. Eso nos da capacidad aeróbica. El resto, sí, vitrineando no nos sirve.
La alimentación, hay razones fisiológicas, el tubo digestivo cambia a medida que envejecemos, la absorción de muchos nutrientes se altera como la vitamina B12 y la vitamina B12 tiene un rol importantísimo en la memoria. El déficit crónico de vitamina B12 es causa de demencia reversible y se mejora con una neurobionta, pero tenemos que demostrar los valores antes. No nos podemos estar pinchando a diestra y siniestra. Tomarlo no sirve porque los receptores se envejecen. Me alimento mejor que cuando joven, doctora. ¿Cómo está la vitamina B12 baja? Porque los receptores que están en la pared del estómago se envejecen y trabajan menos, están lentitos. Y compite con los medicamentos. Y si toma antiácido le cambia el pH, más todavía. Cuando baja la B12, ¿y qué influye en la parte de memoria? En la memoria y el sistema nervioso. Súper importante. ¿Se acuerda que yo les dije lo de la clarita de huevo? Porque la albúmina disminuye fisiológicamente con la edad, es parte del proceso de envejecimiento. Y tenemos que cuidarla porque tiene que ver con la masa muscular, con la respuesta frente a infecciones. Cuando yo tengo una infección urinaria, y me tomo un antibiótico, el antibiótico no entra solito a la sangre, se sube a un vehículo, y ese vehículo es la albúmina. Por eso que los desnutridos se perpetúan las infecciones, porque no tiene en qué recorrer el organismo, ¿ya? Así de simple y así de complejo, pero nadie se los enseña. Hay causas psicosociales, a veces muchos de nuestros, como me decía una paciente en el sur, más al sur, en Chiloé, que estaba desnutrida porque tuvo 11 hijos. Sí, le dije, pero ya los tuvo hace tiempo, tiene 82 años. Sí, doctora, tuve 11 hijos, pero me da pena sentarme sola a la mesa ahora, entonces no me dan ganas de comer. Claro. O no tengo quien me sirva un plato de comida. Tengo los recursos, pero estoy discapacitado, estoy en camita, estoy solo. Un tema fuerte. Eso es un riesgo de malnutrición, ¿cierto? Y las causas patológicas. Diabetes, hipertensión, falla renal, y le empezamos a quitar alimentos a los pacientes. Entonces, ¿qué pasa? La malnutrición lleva a enfermedad, pero la enfermedad también nos lleva a malnutrición cuando somos muy drásticos. Doctora, tengo diabetes, y hoy día cumpleaños mi nieto, me quiero comer un pedacito de torta. A ver, ¿cuánto pan comen el día? Uno al almuerzo y 1,5 al desayuno. Ya, el del almuerzo lo sacamos y como un pedacito de torta larga. Pero camina el doble, paga los pecados al tiro. O sea, así tiene que ser. No podemos. ¿Qué les queda por disfrutar? No podemos ser tan drásticos. Además que cuando uno es drástico, ¿qué pasa? Abandona el tratamiento. 2 ejemplos de malnutrición. Las úlceras por presión, las escaras que le llaman. Falta de proteína, baja la albúmina, úlceras por presión. 2 horas que el cuerpo esté apoyado sobre una superficie durita como el sacro, si no lo movilizamos, un paciente vive solito, a las 2 horas empieza la erosión y después la escara. Y esa escara se va a infectar porque está malnutrido y no va a responder. El otro ejemplo, la enfermedad cardiovascular. Aumenta la ingesta de grasa, aumenta el colesterol, aumenta la incidencia de enfermedad coronaria. Los ejemplos súper simples y súper frecuentes. Pero más que tener un buen plato, lo más importante es la compañía. Esto es súper importante. Y además, es el último de los placeres que nos abandona. Disfrutémoslo, aunque sea una marraquetita con huevo revuelto, pero en buena compañía y en amor, por Dios que se aprovecha. Solitos hasta se atragantan. Bueno, supresión de los hábitos tóxicos, ¿cierto? Ojalá hasta 2 copitas de vino al día o su equivalente. El vino tinto tiene antioxidantes, así que, pero siempre comiendo, nunca solito, ¿ya? Beneficio también saben lo que significa suspender el hábito tabáquico. Los beneficios están en todos lados, por eso no me voy a detener en esto, lo pueden bajar por internet para dejar unos mensajes finales. Esto es un dicho de los españoles. Mucho trato, poco plato y mucha suela de zapato. Así envejecemos bien. ¿Eh? Mantenernos activos socialmente, comer lo justo y necesario y mantenernos en movimiento. Eso es muy, muy cierto. Y la sexualidad es un tema. Y la sexualidad no solo, esto lo vamos a hablar mejor mañana,
¿Cómo podemos envejecer en calidad de vida y en dignidad? A través de una vida en pareja. ¿Cómo logramos recuperar nuestra autoestima? Mañana lo van a decir, el que quiera escuchar eso, porque es un enfoque bien distinto. Pero el vivir en pareja, no solo el acto sexual, es sentirse querido, el dormir abrazado, el saber que hay una persona que te necesita, una persona que basta con que te mire, la complicidad del silencio, el entenderse con la mirada, eso es amor. Y por Dios que hace falta. Yo le digo a mis pacientes, hay un solo fármaco que no necesita receta retenida, que en dosis máxima no produce intoxicación, que está en los botiquines de todas las casas, que es gratis y que salvaría el mundo. ¿Cuál es? Y es el único fármaco que nos da vergüenza dar, porque todo lo demás lo automedicamos, lo que le hizo bien a la vecina me lo tomo yo. ¿Y el amor? ¿Por qué no decir te quiero, perdóname, me equivoqué, te necesito, me hace falta? No, ¿qué va a pensar? ¿Qué va a pensar? Que la quiero nomás, po. Y no solo el cariño tiene que ver una finalidad sexual, del acto sexual mismo. La sexualidad es mucho más amplio que eso. Y van a aprender mañana que la sexualidad no solo, el envejecimiento, perdón, no solo no elimina el sexo, sino que hay cambios a los cuales tenemos que adaptarnos incluso frente a enfermedades. Pero que la vida sexual se puede mantener y que no va a ser ni el hijo, ni el médico, ni la sociedad que decir hasta que no más llega señora. Es su decisión. Entonces, actividad física, ojalá en compañía, socializarse, trabajar en grupo, con grupos de pares. Yo no soy feliz porque mis hijos me llaman, si no me llaman me corto las venas. Soy feliz porque he elaborado mi proyecto de felicidad. Una buena alimentación, ojalá en compañía, mantenerse en una vida sexual, no polimedicarse y ojalá terminar en pareja, en amor. Cuando uno quiere un compromiso con la pareja, no es porque le pusieron la pistola al pecho. Yo me comprometí con esa pareja en forma voluntaria, pero nuestro compromiso tiene que ir de la mano con mantener y acrecentar un sentimiento a lo largo de toda la vida. Y eso es súper importante. De las 4 áreas que yo les dije que eran que lo que en teoría caracteriza la geriatría, yo les puse un área que es mi responsabilidad, que no está en ningún libro, que es mi experiencia clínica. Para mí es una de las áreas más importantes en el envejecimiento, el área espiritual. Y eso es súper importante. Podemos tener pacientes muchas veces con todos los recursos económicos, con todos los medicamentos que necesitan y a veces sanos, con terror a que se acerque la muerte. Le digo, no tiene ninguna opción todavía, salvo que le caiga una grúa cuando va saliendo de aquí o que lo atropellen, pero no tiene ninguna opción de morirse todavía. Son las cosas del alma. Me acuerdo que una vez me llegó un gran empresario, no le pregunté quién era porque lo conocí por el apellido y todo, estaba lleno de lío. Y el terror era morir, quería que lo escaneara entero porque pensaba que tenía algo mortal. Después que lo examiné le dije, ¿sabe que no necesito escanearlo? No hacer los exámenes de rigor nada más. Cuando se va a ir, se devuelve y me dice, ¿usted no me preguntó quién soy yo? Sí, es mi paciente, pero cuéntenme qué es lo que pasa. Tenía unos líos, el pobrecito, su único hijo, le había entregado a una de las empresas, y la empresa la había quebrado, y mi trabajo de toda la vida, que nunca salí de vacaciones para tener todo esto, que no sé si quiero o no quiero a mi mujer, que tengo otra pareja. O sea, eso era sus conflictos, su intranquilidad del alma. La paciente que seguía era una paciente conocida mía de 91 años, le dije, mire, le voy a preguntar algo antes que empecemos, pero no es que porque haya encontrado nada. Si yo le dijera que usted se va a morir mañana, ¿qué me diría? Feliz, doctora, he disfrutado con mi esposo, he disfrutado a mis hijos, a mis nietos, tengo amigas, he hecho todo lo que quiero, me voy en paz, no tengo nada pendiente. Eso es. Entonces muchas veces esa mujer que puede estar sana, dice, en esta etapa de mi vida, ¿qué sé de mí? ¿Qué me queda por hacer? ¿Qué debo esperar? ¿Quién soy yo? ¿Soy la profesora? ¿Soy la médico? ¿Soy la mamá? ¿Soy la abuela? ¿Quién soy yo como persona que he hecho yo en mi vida? Por mí. Si yo tuviese el tiempo necesario con cada paciente para darle toda la confianza para que el paciente sienta que soy su médico y él pueda abrir su corazón, yo tengo el diagnóstico espiritual. Y el tratamiento espiritual, si ustedes me preguntan a mí, es lo que más dignifica al médico. Llegar al alma del paciente no tiene comparación. ¿Qué es lo que quiero yo? Que ese paciente diga, me encuentro en paz, no importa que la muerte venga. Y fíjense que
En la Biblia dice que paz es sinónimo de salud espiritual, la que es posible conseguir y acrecentar incluso cuando el bienestar físico, psíquico y social está deteriorado irreversiblemente. Es decir, yo puedo tener un cáncer terminal, pero estoy en paz espiritual si estoy en equilibrio con mi alma. Para terminar, ¿qué necesitamos entonces? Un gran cambio cultural a nivel de profesional de la salud. Ya les dije, las menos las veces vamos a curar, pero tenemos que aprender a escuchar, a asistir, a acompañar, a examinar, a entender a nuestros pacientes. Los adultos mayores, yo no quiero adultos mayores pasivos, la resignación se acabó, ahora viene la adaptación. Si escucho poco, el audífono, si veo poco, los lentes, si algo me molesta, consulto. Todo tiene solución, pero a tiempo. Y la sociedad no tiene como obligación hacer felices a todos los ciudadanos, pero sí tiene la obligación de quitar todos los escollos que impida a cada ciudadano elaborar su proyecto de felicidad. ¿Y quién dijo o en qué carnet dice que a partir de los 60 deja de ser ciudadano? Esa es la pelea que tenemos que dar. Solo así vamos a terminar con el aislamiento social de nuestros viejos. Ya no nos podemos tapar más los ojos. Chile es un país envejecido, tenemos esta realidad, un gran problema, como dicen los jefes de Estado, que tenemos que solucionar, pero para eso tenemos que estar todos unidos, como equipo salud, como sociedad, como chilenos todos. Porque al final lo único que nos va a pasar la cuenta cuando yo ponga la cabecita en la almohada en la noche va a ser mi conciencia. Y esta es la receta: vida honesta y arreglada, tomar pocos remedios, usar todos los medios de no alterarse por nada. La comida moderada, ejercicio y distracción, no tener nunca aprensión, salir al campo algún rato, poco ruido y mucho trato y continua ocupación. Esta receta, que estamos en el siglo XXI peleando por la receta de la eterna juventud, esta receta está en la escuela más antigua de medicina en Italia, la escuela de Salerno del siglo XIII. ¿Qué es lo único que le falta a esta receta que se lo agregué yo? Después de todo lo que hemos hablado, el amor. Es lo único que le falta a esta receta. Si ustedes me preguntan a mí, autoestima siempre alta, optimismo en la vida, trabajar o haber trabajado lo que nos hacía felices. Cada día que despierto tienen una razón para levantarme, un proyecto de vida. Nunca perder la capacidad de asombro y admiración. Vida de pareja satisfactoria y vida sexual satisfactoria. Esos 7 parámetros los va a proteger siempre. Para eso no necesitamos un gran dineral. ¿Qué espero yo? Porque en cada viejo y cuál quiero que sea mi epitafio, al final doy por ganado todo lo perdido, por recibido todo lo esperado, por vivido todo lo soñado y por soñado todo lo vivido. Eso es lo que espero para cada uno de nosotros. Eso es vida, eso es calidad de vida, eso es prevención. Y fíjense que, y con esto termino, ese niño que está ahí es mi hijo mayor en segundo básico y esa abuelita cumplió 100 años ese día. El colegio de mi hijo es un colegio súper solidario, ya mi hijo ya es tan grande. Entonces hacían siempre una pastoral que era ir a visitar colegios de bajos recursos. Entonces yo dije, ¿por qué no vamos a ver ancianos de la comunidad? No hogares de ancianos, porque los niños se iban a impactar mucho. Ancianos de la comunidad. Es un colegio súper grande, entonces por cada curso hay 5 letras. Me aceptaron en el colegio esto, lo hicimos en centros de madre, en clubes deportivos, en 5 partes en el área norte de Santiago. Y yo en el curso de mi hijo tuve un tiempo de enseñarles 10, 15 minutos, que si el viejito tenía un olor distinto porque había sacado su ropita para recibirlo, que muchas veces está con naftalina, que si le sonaba la boquita para comer porque le íbamos a dar una 11, es porque los dientes están desajustados, que se sopean el pancito porque les cuesta masticar, las cosas básicas. Mientras los niños se distribuían, yo empecé a recorrer los distintos centros de las 5 letras del curso. En todos los cursos estaban una mesa grande los niños, una mesa grande los viejitos.
En el único curso donde había un viejo, un niño, un viejo en un niño, donde yo les hablé 15 minutos. Y nadie les dijo que se sentaran al lado de los viejos. Se necesita muy poco. Muchas gracias. Le agradecemos a Adela Herrera su gran vocación y entrega. Quienes deseen profundizar en lo planteado hoy por Adela, los esperamos mañana para disfrutar de su segunda conferencia, titulada Hacia una buena salud y calidad de vida para el adulto mayor, consejos y aplicación, la que se realizará mañana a las 12 horas en esta misma sala. Muchas gracias por la paciencia.